La pantalla de mi teléfono temblaba en mi mano, las palabras de mi padre flotando en la estática entre nosotros. Jessica traerá a su novio a casa para el cumpleaños de tu madre. Él es alguien importante, habla bien en C, comporta apropiadamente. Una pausa deliberada. ¿Y tu trabajo? ¿Y tu trabajo? Bueno, no es muy cómodo hablar de eso. Lo mejor es que no vengas. Mi garganta se contrajo como si unas manos invisibles la apretaran. El elegante horizonte de Seattle fuera de la ventana de mi oficina. Una visión que había ganado a través de años de sacrificio, de repente pareció burlarse de mí. Agarré el borde de mi escritorio hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El contraste era marcado contra la superficie, pulida de caoba que mi asistente había insistido que era apropiada para un cofundador de una empresa. ¿Qué estás diciendo? Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, una calma peligrosa que apenas reconocí. Si volvieras a casa, avergonzarías a toda la familia, continuó, con un tono cada vez más monótono. Si insistes en venir, no me llames padre. A la llamada se cortó con un suave clic. De alguna manera, resonó más fuerte que cualquier portazo. En ese momento, la notificación de la transacción de mi aplicación bancaria apareció en mi pantalla. El pago mensual automático de $39.768 por los servicios públicos de mis padres acababa de procesarse. Transferencia completa. Igual que los 23 meses anteriores, igual que el total de $9.84217 que había pagado sin un solo accuse de recibo. Me llamo Olivia, tengo 30 años y soy la cofundadora silenciosa de una empresa de tecnología de energía sostenible llamada Pacific Torrent. Esta es la historia de cómo finalmente logré que mi familia me viera. Siempre creí que la familia lo era todo. Al crecer en nuestro pequeño pueblo a las afueras de Sid, me convertí en experta en pasar desapercibida, hacerme a un lado en las fotos familiares, cubrir facturas discretamente mientras mi hermana Jessica disfrutaba de la adoración paterna. En nuestra casa, ella era la estrella. La estrella. Sus graduaciones, ascensos e incluso rupturas amorosas se convirtieron en eventos familiares. Mientras tanto, construí una empresa multimillonaria que mis padres aún describían como Olivia trasteando con computadoras en algún lugar del sector tecnológico. El dolor de su despido se había vuelto tan familiar que había dejado de reconocerlo como tal hasta ahora. Durante 2 años, había estado pagando en silencio las facturas de luz, agua e internet de mis padres. Todo empezó con una llamada lastimera de mi madre sobre el aumento de los costos y la insuficiencia de los ingresos de jubilación. Si pudieras ayudarnos aunque fuera un poco, significaría mucho, dijo, suavizando su voz con ese tono familiar que siempre precedía a una petición. Acepté, asumiendo que sería temporal, pero lo temporal se volvió permanente. Cada vez que preguntaba si Jessica había contribuido, las evasivas de mi madre se convertían en un guión predecible. La próxima vez tu hermana te ayudará, o cubrirá los gastos médicos de tu padre. Sabía que nada de eso era cierto, pero sonreí y continué enviando dinero. Casi $400 mensuales, sin quejas ni reconocimiento. Mientras miraba mi aplicación bancaria y veía cómo pasaba el historial de transacciones. Algo se endureció dentro de mí, ni pena ni furia, solo una fría certeza. Pasé años siendo invisible, creyendo que mi confiabilidad silenciosa eventualmente me haría ganar reconocimiento. En cambio, me valió el exilio de la celebración del cumpleaños de mi madre porque no encajaba en su mellín preferida de una hija exitosa. Mis dedos se movían deliberadamente por la pantalla, navegando hacia la sección de pago automático. Uno por uno seleccioné cada pago de servicios públicos, luz, agua, internet y los cancelé. No por venganza, sino por autoconservación. Lo único que aún no me habían quitado era el respeto por mí mismo. Cuando presioné el botón de confirmación final, mi mano tembló, no por duda, sino por la aterradora constatación de que finalmente me estaba eligiendo a mí mismo después de 3 décadas de elegirlos a ellos. Una semana después, mi madre me envió un mensaje de texto. Acabo de recibir un aviso de que vence la factura de internet. ¿Puedes encargarte? Ninguna mención de las palabras de mi padre, ninguna disculpa, solo otra petición. Leí
el mensaje, dejé el teléfono y volví a revisar las proyecciones trimestrales para la nueva iniciativa solar de nuestra empresa. Mi silencio no fue una declaración, era simplemente todo lo que me quedaba para dar. Esa noche soñé con la casa de mi infancia, pero en el sueño no pude encontrar mi dormitorio. Como si ni siquiera en mi subconsciente tuviera cabida allí, pasaron 2 semanas. Mi padre llamó y luego dejó un mensaje de voz. La compañía eléctrica llamó. La factura de este mes no ha sido pagada. ¿Qué está sucediendo? Ninguna preocupación, ninguna referencia a nuestra última conversación escuché una vez y luego coloqué mi teléfono boca abajo sobre mi escritorio. El cumpleaños de mi madre llegó exactamente 3 semanas después de que mi padre me dijera que no volviera a casa. Me imaginé la escena, su pollo asado favorito, pastel de su panadería preferida, familiares reunidos alrededor de la mesa del comedor. Todos excepto yo. La misma mesa del comedor en la que me senté durante 25 años aceptando pizcas de atención mientras Jessica se deleitaba con elogios y preguntas sobre cuándo se casaría, mientras recibía miradas de reojo y susurros sobre por qué seguía soltera a pesar de ser tan inteligente. Exactamente a las 4 de la tarde, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Lo vi sonar hasta que se detuvo. Después llamó mi padre y luego Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Los dejé ir a todos, sin sentir nada más que una calma hueca mientras miraba. Las nubes de tormenta que se acumulaban en los mensajes comenzaron a llegar 10 minutos después de mamá. Olivia, se ha cortado la electricidad. Toda la casa está oscura. Por favor, pague la cuenta de papá. No hay agua. No hay agua. No sabemos cocinar. Ocúpate de ello ahora, de Jessica. Internet no funciona. Los invitados están llegando. Por favor, arreglen esto urgentemente. El reloj, 17 a 12 horas. Exactamente 3 semanas desde que cancelé los pagos automáticos. 3 semanas desde que mi padre me dijo que no lo llamará más papá. Y ahora, en medio de la celebración, me habían considerado demasiado vergonzoso para asistir y todo estaba cerrando. Electricidad, agua e internet desaparecen precisamente cuando más se necesitan. ¿No? Respondí. No había nada que explicar. Simplemente me senté girando mi taza de café entre las palmas de mis manos, mirando las gotas de lluvia trazar caminos irregulares por mi ventana. En ese momento me di cuenta que no llamaban porque me extrañaban, llamaban porque ya no había nadie que pudiera asumir su peso. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró incesantemente con mensajes de familiares y amigos. Avergonzaste a tu madre delante de todos. Tu hermana tenía razón. Gente como tú no debería aparecer en un día feliz. Leí cada uno sin responder, no porque el silencio significara acuerdo, sino porque me había cansado de dar explicaciones a personas que siempre preferían la voz más fuerte a la verdad más silenciosa. La pantalla se iluminó de nuevo. Tía Lauren, la única pariente que todavía se tomaba el tiempo de mirarme a los ojos cuando era necesario, ella estaba llamando a través de una antigua aplicación de video que todavía usábamos solo ella y yo. Contesté al segundo timbre. Su rostro apareció, parcialmente oscurecido por la cálida luz amarilla de la cocina detrás de ella, una cocina que conocía íntimamente. Cada azulejo agrietado, cada puerta de armario que chirría, pero esta noche la cosa se veía diferente, llena de risas incómodas y conversaciones tensas. No vas a pagar por ello. Olivia, su tono era amable, más inquisitivo que acusador. La miré a los ojos a través de la pantalla. ¿Sabes, tía? Fue papá quien me dijo que no viniera. Dijo que si insistía en aparecer, ya no debería llamarlo mi padre. Ella se quedó en silencio, detrás de ella. La habitación estalló en caos. La voz de mi madre se oyó interrumpida. Dile que me avergüenzo de ella. En este día de todos los días, ¿cómo pudo hacer esto? Mi padre, agudo e impaciente. No es tan grave, solo se trata de pagar algunas facturas.
¿Qué clase de hija se pone mezquina por el dinero? Un tío. Pobre Jessica teniendo que lidiar con una hermana así. Se oyeron pasos acercándose. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios torcidos con fastidio. Ella incluso contestó la llamada. Mamá ha estado llorando todo el día. A ella siquiera le importa. En serio, no hay vergüenza en absoluto. Permanecí en silencio, viendo cómo se desarrollaba esta actuación como si fuera una obra de teatro que había visto demasiadas veces. Estaba a punto de finalizar la llamada cuando otra cara apareció en el borde de la pantalla. Un joven con el pelo perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró y luego me miró 2 veces. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento. «Hola, jefe», dijo, con la voz ligeramente quebrada, como si no estuviera seguro de si esas palabras pertenecían a ese contexto. Me congelé instintivamente, apreté mi teléfono con más fuerza. No me esperaba esta colisión de mundos. No la noche en la que me habían considerado demasiado vergonzoso para asistir a una reunión familiar. Lo estudié por un momento antes de que todo encajara. Por supuesto, era Hudson K., uno de los nuevos ingenieros senior de nuestra sucursal sur, que se había transferido a la sede de Seattle Hayes apenas 3 meses. Habíamos intercambiado correos electrónicos sobre el proyecto de baterías renovables a ME. Había enviado informes detallados, pero no tenía idea de que era el novio de Jessica. El que todos intentaban impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren quedó en silencio. La observé mirar por encima del hombro mientras. Los susurros empezaban a circular por la cocina. Espera, ¿cómo acaba de llamar a Olivia? ¿Jefe? ¿Eso significa que Olivia es la jefa del novio de Jessica? Los mérmolos hicieron más fuertes, superponiéndose en la confusión. Me quedé quieto, sin confirmar ni negar, simplemente esperando que llegara el momento. El joven enderezó su postura, miró más allá de la cámara hacia los demás en la sala, y habló con claridad. Por si no lo sabías, trabajo en Pacific Territa. La señora Olivia es una de las cofundadoras de la empresa. Su declaración atravesó el ruido de los platos y los susurros, sumiendo la sala en un silencio atónito. Apreté mis labios y ofrecí un leve asentimiento en confirmación. Volvió la mirada a la pantalla, con los ojos muy abiertos por la aprensión. «Espero que tu gran presentación salga perfecta», dije tranquilamente, y luego terminé la llamada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No por satisfacción, sino porque el peso de la invisibilidad finalmente se había levantado en mí. Habían visto no como querían que fuese, sino como realmente era. Cuando cerré los ojos, todavía podía ver sus caras en el momento exacto en el que su narrativa, cuidadosamente construida sobre quién era yo, se derrumbó por completo. A la mañana siguiente, antes de que la luz del sol se filtrara completamente a través de mis persianas, revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Entre los recordatorios de reuniones y notas contables, había un nombre que no reconocí de inmediato. Hudson Kane. Lo abrí. Lo lamento. No sabía que eras la hermana de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Arqué una ceja y me recliné contra la cabecera mientras continuaba leyendo. Hudson explicó su sorpresa al descubrir nuestra conexión familiar. Según su correo electrónico, Jessica me había descrito como una recepcionista que ayuda con el papeleo de la empresa de tecnología y nunca había mencionado mi rol de liderazgo. Luego, sin rodeos, escribió: «No esperaba que ella fuera así, terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en aprietos delante de todos». Puse mi teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Después de unos minutos, volví a abrir mi bandeja de entrada y escribí una respuesta mesurada. «Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para permanecer en mis buenas gracias. Piensa cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa. Y para que quede constancia, no llevo a mi familia al lugar de trabajo». Presioné enviar. No se necesita más explicación. Algunas cosas, una vez aclaradas, no requieren nada más. Alrededor de las 10:00 de la mañana, mientras finalizaba una reunión con jefes de departamento, mi teléfono vibró.
El nombre de Jessica apareció en la pantalla. Rechacé la llamada, no por enojo, sino porque ya estaba harta de las disculpas que solo se materializaban después de que todo se derrumbara. En 5 minutos, llegó un mensaje. Lo lamento, no pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si dijeras algo, estoy seguro que te escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo. Caminé hacia la ventana del pasillo y contemplé el horizonte de Seattle mientras componía mi respuesta. Hudson no se fue porque, yo se lo dije, se fue por tu forma de vivir, de tratar a las personas, de menospreciar lo que no entiendes y de asumir siempre que con una voz lo suficientemente suave puedes guiar a cualquiera después de enviarlo. Volví a mi escritorio, pero apenas un minuto después apareció otro mensaje. Sé que cometí un error. Esta vez lo digo en serio. Voy a cambiar. Por favor, créeme. Solo por esta vez lo leí, no sentí nada que se moviera dentro de mí y borré suavemente el mensaje. No porque no me importara, sino porque finalmente lo entendí. A veces, la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Es cuando llega la disculpa. 2 semanas después, me enteré a través de los canales de la empresa que Hudson había solicitado una transferencia de regreso a nuestra sucursal del sur. Lo aprobé inmediatamente, sin hacer pregunta. Una semana después, cuando regresé a casa del trabajo, encontré a mis padres de pie en el porche, cada uno sosteniendo una pequeña maleta y con el rostro demacrado por el cansancio del viaje. No, pregunté por qué vinieron. No fue una visita casual. Simplemente abrí la puerta y los invité a entrar, sin querer tener la inevitable conversación donde los vecinos pudieran escuchar. Nos sentamos en mi sala de estar. Todavía salía vapor del té que había preparado. Mi padre habló primero, disculpándose en un tono más bajo de lo habitual. Mi madre añadió que quizá habían ido demasiado lejos y que las cosas nunca deberían haber llegado a ese punto. Permanecí en silencio, escuchando para determinar si esta disculpa marcaba un final a un comienzo. Como esperaba, el tono de mi padre cambió gradualmente. Somos familia, Olivia, y la familia se ayuda mutuamente. Nosotros te criamos y te enviamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿verdad? Lo miré con expresión neutra, pero mi postura se enderezó casi imperceptiblemente. Entonces mi madre habló, con voz suave, como si sugiriera algo completamente razonable, así pudieran enviarnos unos $2.0 al mes. Sería un pequeño apoyo. No es mucho para alguien como tú, Ann. Estudié a las 2 personas sentadas en mi sala de estar, las mismas personas que me habían excluido de una reunión familiar porque pensaban que era una vergüenza. Ahora están sentados en mi casa poniendo un valor monetario a sus disculpas. $2.0 mensuales porque era su hija. Al parecer, uno de los amigos de Jessica había mencionado haber leído sobre la última ronda de financiación de Pacific 30, una revista de tecnología, $47 millones en capital de riesgo. Y de repente valió la pena reconciliarse conmigo. Se me escapó una risa suave e involuntaria. No es un tono ruidoso ni burlón, sino el tipo de voz que surge cuando alguien cuenta una historia que desafía la lógica. Mis padres me miraban expectantes, como si esperaran que asentiera en señal de acuerdo, pero no estaba enojado. He viajado demasiado lejos para eso. Me recliné en mi silla con la voz firme. ¿Qué pasa con Jessica? ¿Cuánto aportará cada mes? La habitación pareció detenerse y el aire se volvió denso. Mi padre miró a mi madre, quien respondió con cuidado y bajando ligeramente la voz. El trabajo de tu hermana todavía es inestable, y la ruptura con Hudson le ha pasado factura. Asentí suavemente, sin sorprenderme. Las mismas excusas, reembasadas en un lenguaje comprensivo, pero que en última instancia son solo evasivas. Levanté la mirada y los miré directamente. Si ella acepta apoyarte con $2,000 por mes, yo haré lo mismo. Ni más ni menos. Me miraron fijamente, intentando determinar si hablaba en serio. Continué en silencio. O si quieres que yo cargue con el importe total, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal que confirme que después de que ambos fallezcan, la casa será mía en su totalidad. Me quedé quieto después de eso, sin presión,
sin más explicaciones, solo esperando a ver cómo responderían ahora que por primera vez estaba estableciendo términos para lo que siempre habían considerado mi obligación. El silencio se sentía como una presencia física entre nosotros, cargada con 30 años de expectativas tácitas. Tan pronto como terminé de hablar, descendió un pesado silencio. De repente, mi padre se puso de pie, golpeó la palma de la mano sobre la mesa de madera y derramó té sobre su superficie. Su grito resonó por toda la habitación y su pecho se agitó de rabia. Estás poniendo condiciones a tus padres, te criamos, durante más de 20 años, y ahora quieres sacarnos el dinero de esta manera. ¿Qué clase de vida llevan? Gritó tan fuerte que estaba segura de que mis vecinos oyeron cada palabra. Pero no me moví ni me inmuté, simplemente me quedé sentada con las manos apoyadas en los reposabrazos, la mirada firme, no fría, pero ya no amable. Esperé a que terminara antes de levantarme con cuidado. Mi voz surgió baja y serena, pero lo suficientemente clara como para romper el caos que había creado. Creo que ambos deberían irse de mi casa. ¿No era una amenaza? Ni lo dije con enfado, simplemente una petición de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía soportar. A nadie dijo nada más, solo el sonido del equipaje arrastrándose por el suelo de madera y la puerta, cerrándose tras ellos, más silencioso que todo lo que habían callado después de que se fueran. Me quedé de pie junto a la ventana, viéndolos alejarse, y me di cuenta de que el dolor familiar en mi pecho, el que había cargado durante décadas, finalmente había empezado a desvanecerse. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi. No bloqueé sus números, ni cambié mi correo electrónico, ni los corté por completo. Simplemente dejé de contactarlos. Salí y esperé. Esperé a ver si aún me consideraban familia una vez que ya no cumplía mi rol de pollo silencioso. En esos 2 años no he recibido ninguna llamada para preguntar cómo estoy, ni para felicitarme por mi cumpleaños, ni siquiera un simple ¿cómo estás? Jessica intentó contactarme una vez, 6 meses después de la visita de nuestros padres, para pedirme una recomendación de trabajo. La rechacé cortésmente. Solía creer que cambiarían, pero me he dado cuenta de que no todos lo hacen, especialmente aquellos que nunca han reconocido sus errores. Y sigo viviendo aquí, trabajando y viviendo mis días. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero automático emocional, dispuesto a dar y ser dañado en nombre de la obligación. He empezado a forjar relaciones con personas que me ven con claridad, colegas que valoran mis ideas, amigos que llaman solo para saber cómo estoy, incluso alguien especial que me mira con interés genuino en lugar de expectativas ansí. Algo he aprendido es que la familia no es un lugar donde se puede exigir amabilidad y llamarla amor. La verdadera familia es donde te valoran, como persona, no como una billetera, un plan B, o un último recurso cuando todo lo demás falla. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría preguntar, ¿me equivoqué al negarles $2,000 mensuales a mis padres mayores que me criaron? Solía creer que mi familia podía arreglarlo todo, pero después de ser tratada como una extraña en mi propia casa incontables veces, decidí levantarme y romper el ciclo. ¿Era demasiado fría? Quizás finalmente estaba aprendiendo a valorarme en el momento justo.